Hemos recibido un mensaje por Instagram de Consuelo, la abuela de una niña de 1 año y medio y una fiel oyente de Sin Cita Previa desde hace más de 2 años. Y nos cuenta que su nieta no para de ponérsele mala desde que empezó la guardería y que si no habría algo para darla, para subirle las defensas. Que ella encantada de que la niña se quede en casa mientras sus padres se tienen que ir a trabajar, pero que últimamente ha perdido ya muchas clases de pilates y sus amigas se preguntan que qué está pasando. Querida Consuelo, como bien sabes, no hay nada que haga subir las defensas y que los niños se contagien menos de esos virus que circulan por las escuelas. Así que mucha paciencia y seguro que los mimos de su abuelita son lo mejor que va a disminuir el malestar de tu nieta cuando está enferma. Aquí comienza Sin Cita Previa, con 2 pediatras en casa, un podcast de Adeslas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Cita Previa, yo soy Gonzalo y como cada semana tengo aquí a mi lado a nuestra querida Elena. ¿Cómo estás? Estoy muy bien y hola a todos los que nos escucháis. Yo estoy encantada de estar a este lado de los auriculares y bueno, venir a hablar de este tema que me quedé como súper impactada con la película esa que vi cuando era adolescente. ¿Qué película? A ver, cuéntame. A ver, pues la de Forrest Gump. ¿Tú no te acuerdas que una parte de la película el niño llevaba así como unos aparatos que le ayudaban a caminar? Ah, sí, es verdad. Y había una escena incluso en la que se ponía a correr, ¿no? Y perseguía a Jenny, que me acuerdo, se ponía a correr y de repente esos aparatos salían volando y salían por los aires. Claro, pues es que yo, antes de ser pediatra, claro, y médico y todo, pues yo pensaba que es que todos los niños estos que metían los pies al caminar y que caminaban torcido, pues iban a necesitar algo. No sé si estos hierros, pero unas plantillas, unas botas o cualquier cosa así. Y yo creo que quizás este es el pensamiento que tienen un montón de padres cuando vienen a la consulta a decir, oye, que es que mi hijo tiene los pies torcidos y los mete para adentro. Pues ya os adelantamos que no hay mucho de qué preocuparse porque suele ser una cosa que se soluciona con el tiempo, pero vamos a ver a lo largo de este episodio en qué consiste esto de que los niños metan los pies. Bueno, vamos a empezar con esto de meter los pies y es que nos referimos a ello con esta palabra, con el in-toeing, que hace referencia a la palabra en inglés de ir metidos con los pies para adentro. In, de hacia adentro, y toeing, de los dedos de los gordos de los pies metidos hacia adentro. ¿Cómo se nota que la que sabe inglés aquí eres toeing, tú? Toeing. Para una palabra que hay que definir, esta vez lo has hecho tú, pero es sí, que esta lo me has gusta. dicho muy bien. Los dedos gordos apuntando hacia adentro. Eso es. Y que junto con la marcha en puntillas y los pies planos, que son episodios que hicimos hace poco, pues son uno de los motivos más frecuentes de las consultas de pediatría en cuanto a cosas de ortopedia, traumatología, se refiere en la consulta del pediatra de atención primaria. Pues sí, con esto del in-toeing nos referimos a esos niños que cuando caminan, ¿no? Si tú pones a los niños a caminar un pie, otro pie, esos pies miran hacia adentro, ¿vale? En vez de mantener 2 líneas paralelas, ¿no? Si trazáramos una línea por la planta de los pies, esas líneas al final se irían tocando una con otra en cada paso, ¿no? Eso es lo que llamamos la marcha con los padres dicen los pies metidos para adentro y los pediatras decimos lo del in-toeing. Esto de los pies metidos para adentro, esto que os he contado de líneas paralelas o líneas para adentro, es lo que en medicina se llama el ángulo de progresión de la marcha y se considera que es normal entre menos 3 grados, es decir, un poquito metido hacia adentro, incluso más 20 grados, que es un poquito abierto hacia afuera. Pero claro, dependiendo de la edad del niño y de las características, eso va evolucionando con la edad. Y sí que es verdad que aunque lo normal, entre comillas, al final de la maduración esquelética y del crecimiento del niño suelen ser que se encuentren esos menos 3 grados, vemos a muchos niños que meten bastante más los pies para adentro. Claro, y aunque nos referimos a que el niño mete los pies, que es al final lo que es más evidente, normalmente la cosa de esta condición no suele estar en el pie propiamente dicho, sino en los ángulos de la pierna respecto, o sea, de la cadera y de la tibia. Es decir, pues cómo tenemos angulado el fémur sobre la tibia o la tibia sobre el pie. Adelantaros que es un fenómeno que se considera normal, que va evolucionando con el tiempo, este ángulo de progresión de la marcha, y que la mayoría de los niños no van a requerir ningún tipo de crecimiento. Y esto es importante porque el desarrollo de todo el miembro inferior no es como un palo que crece para arriba, ¿no? Sino que se van produciendo angulaciones y rotaciones de unos huesos sobre otros de los que conforman las articulaciones del miembro inferior, tanto de la cadera como de la rodilla, y al final, o sea, todo esto se va produciendo y al final más o menos pues va a quedar paralelo, de manera que la mayoría de las personas pues tienen dos piernas paralelas, aunque no todo el mundo exactamente, pero así es. De hecho, Elena, me preocupa mucho más un niño que tiene los pies muy abiertos para afuera cuando es pequeño que un niño que los tiene metidos mirando hacia adentro. Porque para afuera, como sabemos que los pies tienden a rotarse hacia afuera a medida que el niño crece, claro, si tú ya los tienes desde que eres muy pequeño, como pies de pato, por así decirlo, al final del crecimiento te van a quedar muchísimo más separados. O sea que realmente
ya os lo dejo ahí como consejo, quizás deberíamos ver más a los niños que sacan los pies hacia afuera que los que meten para los pies hacia adentro. Y bueno, también queríamos decir un poco, para que lo entiendan nuestros oyentes, un ejemplo de esto, de que la pierna no es una cosa que va recta y que se estira como un palo o como una viga que hicieras más larga, sino que tiene como perfiles rotacionales a medida que los niños crecen. Lo veis muy fácil con las rodillas, ¿no? Cuando los niños nacen, sabéis que los niños tienden a tener las piernas como formando encorvadas hacia afuera, que es lo que nosotros decimos en varo, y eso tiende medio a corregirse hasta los 3 años, que de repente meten las rodillas para adentro, ¿no? Que es lo que llamamos en valgo, que ocurre más o menos entre los 3 y los 8 años. Y a partir de ahí es cuando terminan de ponerse totalmente rectos. Esto es otro perfil para que entendáis, ¿no? Ahora que vamos a hablar de lo de los pies para adentro, que ocurre, ¿no? De los niños primero, que no todo el rato tienen las piernas constantemente, o sea, completamente rectas. Pero ¿y cómo de frecuente es esto de que los niños metan el pie hacia adentro, Elena? Es algo, hemos dicho que es muy frecuente en la consulta, pero lo vemos todos los días. A ver, la mayoría de los niños entre los 2 y los 5 años de edad pueden tener un poquito los pies metidos para adentro, pero los que llamamos que tienen un intoin, en el que realmente el ángulo en los dedos de los pies se meten claramente hacia adentro y ocasionalmente pueden producir tropiezos en los niños, pues es tan habitual como 1 de cada 10 niños y algo mayor de predominio en el sexo femenino. Además, suele ser bilateral, es decir, ocurre en los 2 pies, ¿no? Que cuando tú pones a caminar al niño, que además el pediatra normalmente se pone por detrás, ¿no? Que le dice, venga, hasta la puerta, ve y vuelve. Ahí vemos que son los 2 pies. De hecho, luego veremos que cuando ocurre solo en un pie es un signo de alarma que nos suele llamar la atención y a lo mejor ahí sí que requiere algún tipo de estudio. Y también sabemos que si, aunque parezca como que lo meten mucho, si no hay signos de alarma que luego veremos, en el 95% de los casos los niños acaban teniendo un ángulo de progresión de la marcha dentro de los límites normales y que solo el 0,1% de estos niños que persisten con la edad adulta llegan a producir esos pies metidos para adentro una discapacidad funcional de cara a la movilidad, al ejercicio y este tipo de cosas. Con estas cosas que nos dices, Gonzalo, podemos estar, si estamos con un niño que mete los pies hacia adentro en una etapa normal de la edad, nos podemos quedar bastante tranquilos pensando que la evolución va a ser a la normalidad con el tiempo. Pero hay unos aspectos relevantes que debemos tener en cuenta a la hora de hacer esta valoración en la consulta. Lo primero, lo más importante es la edad, porque claro, no es lo mismo que el niño tenga 4 años y meta los pies, que meta los pies y ya tenga 10 años, ¿no? O sea, que no haya corregido. También, ¿lo hace desde siempre? Imagínate que ese niño vemos que tiene los pies metidos desde el nacimiento. Pues tampoco esperaríamos que eso fuese lo normal porque no es una cosa propia de esa edad. ¿Y lo hace siempre? Es decir, ¿siempre que va caminando aparece o solo lo hace a veces? Por ejemplo, cuando está más cansado, parece una cosa como de arrastre, o por ejemplo que solo, lo que has dicho antes, aparezca en un lado. Normalmente estos ángulos rotacionales son bilaterales, exactamente no serán igual en un lado que en otro, pero sí que tienen que aparecer en las 2 piernas, pero si lo vemos muy llamativo en un lado y no tanto en el otro, pues es una cosa que a lo mejor hay un problema estructural de ese lado y no tanto del otro, y no se trata de este intoin fisiológico. Y luego, cosas que además pueden acompañar, pues si el niño tiene algún otro síntoma, caídas muy frecuentes, evidentemente todos los niños se caen y cuando empiezan a andar todavía más y que la marcha no madura hasta los 6 años, pero una torpeza muy llamativa, que veamos que el niño a lo mejor camina con poca fuerza, va arrastrando los pies, muestra dolor o otros síntomas que nos llamen la atención, son todos aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de valorar los niños o de consultar con el pediatra cuando nuestro hijo mete los pies. En la mayoría de las ocasiones que un niño cojea es debido a un golpe inadvertido y se resuelve solo en un par de días. Si no es así o se asocia a fiebre o a un rechazo manifiesto de la marcha, debes acudir al pediatra para que valore lo que está pasando. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a Sin Cita Previa en cualquier plataforma de podcast. Déjanos un comentario y visítanos en el espacio de salud y bienestar de Adeslas para disfrutar de los mejores contenidos de salud creados por nuestros expertos sanitarios. Sin Cita Previa, con 2 pediatras en casa. Ya estamos de vuelta. El pediconsejo que nos acaba de contar Elena es algo muy importante, porque aunque la mayoría de las veces que un niño cojea pues suele ser una enfermedad leve o un golpe, sí que es verdad que hay algunas enfermedades graves que pueden ser la cojera el primer síntoma, así que es muy muy importante que en el caso de la presencia de esos signos de alarma que habéis escuchado, pues acudáis al pediatra.
Y bueno, hemos hablado mucho de lo del INTOIN, del ángulo de progresión de la marcha, cuáles son las preguntas que nos vamos a hacer para que nos llame un poco más la atención, pero ya cuando tenemos al niño en la consulta, lo que hacemos los pediatras al final es intentar saber qué es lo que está causando que el niño meta los pies para adentro, ¿no? Cuando vemos que ese ángulo de progresión de la marcha está a más de -3 grados de ángulo de progresión de la marcha. Más metido todavía. de lo normal. Punto, quedaros con eso. El número realmente da igual, ¿vale? Y la inmensísima mayoría de los casos se debe a 3 cosas: al metatarsoaducto, a la anteversión femoral o a la torsión tibial interna. Lo voy a repetir: metatarsoaducto, anteversión femoral o torsión tibial interna. Vayas palabras, ¿no, Elena? Que estos son condiciones sí, ahora lo vamos que son muy médicas, pero que yo creo que lo van a entender bien. Claro, se va a explicar bien, pero bueno, básicamente dan respuesta a por qué el niño mete más los pies. Y aunque tengan nombres muy raros, se van a considerar variantes de la normalidad y no suelen requerir tratamiento, sobre todo en el caso de la anteversión femoral y la torsión tibial interna. Y bueno, es importante valorar todo bien, hacer una buena exploración física y poder descartar pues las cosas que nos preocupen, ver que la exploración sea normal, porque hay otras enfermedades que pueden causar con ángulo de la marcha, niño que meta los pies, niño que no camina bien, que bueno, que pueden tratarse de otras cosas. Más cosas que solo meter los pies, pero bueno, a lo mejor el primer síntoma es metida los pies. Eso es, pues enfermedades tan importantes como la parálisis cerebral infantil, la displasia de cadera o cualquier malformación de los miembros inferiores. Sí, por eso es muy importante cuando valoramos al niño intentar ver si realmente pues tiene eso, el metatarsoaducto, la anteversión femoral y la torsión tibial interna. Vamos a empezar contando lo que es la anteversión femoral aumentada, ¿no? Que harás la traducción, venga. Eso, es la edad típica es en los niños entre 3 y 8 años. Y aquí lo que ocurre es que la parte superior del fémur, el cuello del fémur, está rotado hacia adelante en su unión con la cadera, ¿no? Y de forma que para que el niño pueda caminar, lo que hace es meter los pies un poco para compensar. Al final lo que se está rotando es el fémur rectito. Y para quedarse recto, mete un poco los pies para compensar, ¿no? Sobre todo pasa en niñas, ¿no? Y más que en niños. Por eso también la proporción que habíamos dicho, porque esto es muy frecuente, que el INTOIN es mucho más frecuente en niños que en niñas. Y cuando los tumbamos para abajo, vemos que tienen cuando los tumbamos boca abajo la camilla me refiero, vemos que al poner las rodillas en 90 grados, ¿no? O sea, tumbados con las piernas dobladas, la rodilla doblada hacia el techo, vemos que tienen disminuida la rotación externa y aumentada la interna. Es decir, esto se entiende difícil, esto a lo mejor hay que buscarlo en un dibujo, porque intuitivamente se entiende al revés. Si tú pones al niño con las piernas mirando hacia arriba y las doblas hacia adentro, es decir, como haciendo una X, eso es rotación interna y está un poco disminuida. Sin embargo, si las abres hacia afuera, que es la rotación externa, vemos que son niños que son como súper flexibles, que parece que las piernas pueden llegar casi a quedarse paralelas con la camilla. Y aquí en esto, pues un buen ejemplo son niños que es que se sientan en W y es que están cómodos. Sí, o de rodillas. No hace falta a lo mejor llegando a apoyar el culo, pero que están muy cómodos sentados de rodillas en vez de sentarse como un indio, ¿no? Esto se suele corregir con el tiempo por sí solo y bueno, es verdad que puede persistir en mujeres adultas, no sería raro, pero si no da problemas en la marcha ni dolor en las rodillas, el tratamiento es ninguno. Sí, ¿vale? o sea, al explicar final, qué ocurre por eso y ya está. Claro, con eso que hemos dicho de que la pierna crece como enroscándose y desenroscándose, se suele corregir parte de esa anteversión femoral, que aunque no se corrija del todo, no suele tener consecuencias en la vida adulta. ¿Y qué me dices de la torsión tibial interna, Elena? Pues esto, claro, el fémur se iba no como hacia afuera. Eso es. Y en este caso, pues la tibia, que es el hueso que está inmediatamente abajo, justo por encima del tobillo, pues se va hacia adentro, ¿vale? Esto también es la misma historia, o sea, como... ¿Y los pies para qué los metes? Pues para conseguir ir recto, ¿no? Claro, porque al final, aunque digamos que es torsión tibial interna porque hace que el pie se gire hacia adentro, realmente la tibia está incurvada hacia afuera y eso hace pues que básicamente meta los pies para adentro, ¿no? Y para poder caminar pues lo hacen así. Y esto es muy típico en niños más pequeños, ¿no? Entre el año y los 3 años de vida. Claro, a ver, esto es importante explorarlo siempre con el niño sin pantalones y con la ropa interior, porque es muy importante que podamos valorar cómo es la marcha, pero también que veamos cómo es la posición del fémur frente a la tibia, de la tibia frente al pie. Bueno, y esto se observa fácilmente, pues, a ver, ponte
y lo vemos. Esto va para afuera, esto va para adentro y lo mismo. Se suele corregir con el tiempo y ya sabemos que forma parte del desarrollo del niño y salvo que persista más adelante, se caiga mucho, mucha torpeza o signos de alarma, pues en principio les diremos, esto a partir de los 9 años no va a ser tan evidente. Claro, ya está. Al final aquí lo que hacemos, igual que he dicho antes que les tumbamos la cabilla boca abajo y miramos, aquí lo que hacemos es volver a doblar la pierna, miramos el pie desde arriba y vemos si el pie está paralelo con el muslo. Si el pie está girado hacia adentro, suele ser por una torsión tobillar interna, ¿vale? Bueno, lo que pasa es que muchas veces, Elena, no son cosas únicas, es decir, suelen podemos ir juntas. Tenemos un poco de anteversión femoral y un poco de torsión tibial interna y aparte tenemos un poquito de metatarsoaducto. Y entonces ya pues entran junto a varias cosas. Y esto del metatarsoaducto al final es el intoin, o sea, son niños que meten los pies hacia adentro, que suelen estar presentes hacia el nacimiento. Aquí sí que el problema, entre comillas, está en los pies, es decir, igual que hemos dicho que uno era la cadera, otro era la tibia, pues en el caso está en los pies y en la parte de delante, en el metatarso, que es la parte que va pues de los huesos largos, que es la parte hasta los dedos, que tienden a estar girados hacia adentro, y al final el pie, cuando lo observas desde fuera y ves la planta del pie, pues tiene como una forma riñonada, que normalmente no es así el pie, ¿no? El pie va pues recto hacia arriba, pues esos dedos como desviados la punta hacia adentro. Y es muy importante en este caso valorar si este pie es un metatarsoaducto flexible o no, porque si es flexible, que lo que hacemos es con la exploración, es decir, colocar esos dedos, o más que colocar, que nos permite ponerlos rectos, que lo podemos corregir, o si es rígido, que son dedos que no los llegamos a poner rectos. Esto nos va a decir un poco cuál va a ser la evolución esperable de ese niño, ¿no? Los pies que son rígidos no tienden a la mejoría espontánea y son niños que a veces sí que necesitan una cirugía. Que a ver, realmente podríais pensar, bueno, a mí me da igual que el niño tenga los pies metidos para adentro, los dedos de los pies metidos para adentro, si es al final algo estético, que lo suelen decir mucho los padres, pues bueno, si solo estético y tal, y no se va a tropezar más y no le va a doler, pero bueno, es que a veces hay niños es que no, y que a lo mejor no se pueden meter un zapato, que los zapatos están pensados para niños que tienen los pies rectos, o sea que al final todo este tipo de cosas hay que tenerlas un poco en cuenta. Y bueno, hablando ya de estas tres causas que hemos dicho, que ya lo hemos repetido por activa y por pasiva, se resuelven solos en la mayoría de los casos con el crecimiento normal del niño. ¿Por qué antes utilizaban plantillas o correctores para este tipo de marcha? Claro, porque todos conocemos, ¿no?, personas que de pequeño llevaron plantillas y tal, y ahora pues casi nadie lleva plantillas, pues porque antiguamente se creía que una marcha con los pies hacia adentro podría sobrecargar el miembro inferior en alguno de sus puntos y podría sufrir al futuro, ¿no? Por ejemplo, dolores de rodilla, artrosis precoces de rodilla. Uh-huh. Se ha visto que no tiene utilidad corregir este ángulo de la marcha porque no tienen efectividad, muchas veces son molestos, caros, por supuesto, y al final la evolución espontánea y sin precisar tratamiento es la evolución natural. Y solo detectar los casos en los que precisen derivación precoz al especialista o en el caso de que sean rotaciones que no han mejorado lo esperable con el tiempo, pues esos son los que sí que debería valorar el traumatólogo infantil. Sí, al final lo de las plantillas no estamos diciendo que no sean, que no haya que indicarlas en algunos casos. Lo que ponen de manifiesto los estudios es que realmente es una necesidad corregir el ángulo de progresión de la marcha, pues eso es lo que no está del todo demostrado. Está claro que unas plantillas pueden hacer que los niños pongan los pies mirando rectos, pero realmente ese niño necesita poner los pies mirando rectos si realmente su evolución no tiene ningún otro síntoma y en el futuro no va a tener consecuencias, pues eso es lo que quizás es un poquito más cuestionable. Y ahora unos consejitos, toma nota, que no te olvides. Que un niño camine con las puntas de los pies metidos hacia adentro se considera algo dentro de la normalidad. Es sobre todo muy frecuente entre los 2 y los 5 años de edad. En la mayoría de los casos no hace falta ningún tratamiento, ya que este patrón de marcha se resuelve con el crecimiento sin tener consecuencias para la vida adulta. En el caso de que existan signos de alarma, como que ocurra solo en un pie, el dolor o una exploración muy patológica, es necesaria la valoración por un traumatólogo infantil. Pues hasta aquí este nuevo episodio. Gracias a todos por quedaros hasta el final, acordaros de dejarnos un comentario o un me gusta en redes sociales y gracias como siempre a Deslas por seguir apostando por este proyecto. Hasta pronto. Adiós. En el siguiente episodio hablaremos sobre la utilidad de los mocos.